Café Fuerte. Un programa nuevo. Buenos días a todos en esta mesa de migración que hoy va a ser un programa especial. Va a ser un programa más breve, pero va a ser un programa especial exclusivamente dedicado a dos temas fundamentales que han copado la atención, la discusión de nuestra audiencia y de muchísima gente acá en el sur de la Florida, en todos los Estados Unidos y en Cuba también. Uno de ellos tiene que ver con razones de decisión del Departamento de Estado y su Oficina de Asuntos Consulares sobre la eliminación de Cuba, de la elegibilidad de Cuba como país participante en la lotería de visas DB 2026, que acaba de iniciarse el pasado miércoles 2 de octubre, esta semana, justamente esta semana. Y el otro tema tiene que ver con un tema espinoso políticamente y también desde mucho punto de vista legal, que es el tema del asilo político, quién tiene derecho o no, a partir de realmente una avalancha de opiniones, muchas contradictorias, antagónicas, por la permanencia y las solicitudes de asilo en Estados Unidos y de protección de algunos altos y medianos funcionarios del gobierno cubano aquí en Estados Unidos. Con estos dos temas vamos a cubrir todo el programa de hoy. No vamos a tener preguntas porque va a ser un programa más bien corto de exposición y les pido a todos ustedes que las preguntas que tengan sobre estos temas u otros diversos temas nos las envíen a través del correo del doctor Willie Allen. Ahí está el correo del doctor Allen. Les puede mandar y como ustedes saben, Willie es muy diligente en torno a la respuesta de estos programas, de estas preguntas y de las inquietudes que ustedes tienen. Vamos a empezar. Yo quiero empezar por el tema de la lotería de visas. Ha sido muy discutible la decisión de la lotería de visas. Yo quiero hacer una precisión con Willy. Bienvenido, Willy, a tu programa. Pero yo quiero hacer una precisión en torno a la lotería de visas. Durante muchas semanas, yo diría que meses, empezaron a transmitirse informaciones no confirmadas a partir, increíblemente, de un mensaje por Twitter que se originó en la India y después repitieron muchos a partir de una información falsa que tomó la información de la lotería de visas del año pasado, de que la lotería de visas iba a ser el día 5 de octubre. Esto es parte de nuestra crisis del periodismo, porque nadie tuvo el elemental sentido común de llamar a la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado y preguntar, verificar a partir de ellos, no a partir de un Twitter que nadie sabe quién era, qué día iba a empezar la lotería de visas. En Café Fuerte, que tratamos de hacer las cosas como se dice aquí, by the book. Bueno, localizamos al Departamento de Estado, hubo una rectificación de que no había ninguna información oficial de la lotería de visas. E incluso en esa nota dijimos que había posibilidades de que también, lo otro importante era que el Departamento de Estado diera a conocer la elegibilidad de los países que iban a estar admitidos en la lotería de visas. Publicamos eso, ningún medio de prensa, debo decirlo, rectificó la fecha del 5 de octubre y siguió repitiendo que la lotería de visas se abría pronto. Días antes, yo tenía una confirmación de un funcionario del Departamento de Estado que me dijo que se me iba a informar, que no se había lanzado la información. La Embajada de Estados Unidos publicó un Twitter, un X, por la red X, siempre tenemos la dualidad, diciendo que la lotería de visas comenzaba el 2 de octubre, lo cual era verdad. Lo que no era estrictamente serio o estrictamente verificado que los cubanos estaban admitidos. Incluso creo que es el caso que más se ha demorado el Departamento de Estado para en los días previos a anunciar el lanzamiento de la convocatoria. Y el viernes por la tarde
se dio a conocer que Cuba no estaba en la lista de los países elegibles. Pero no he visto a ningún medio ni a ninguno de los compañeros que lanzaron a rodar la bola de la lotería de visas, que yo sé que es confuso porque la lotería de visas siempre tiene 2 años de adelanto visualmente por el año fiscal a partir del año que se convoca. Pero bueno, con todos estos elementos que he dado, yo quiero que un poco Willy nos valore esta decisión, si es justa o no y qué representa sobre todo para los cubanos. Wilfredo, mira, gracias por invitarme. Primero, justa o no justa, eso no es para nosotros decidir. La ley es muy fácil. La lotería de visas se creó para permitir que países que no tenían muchas aplicaciones de residencia o otro tipo de tema para emigrar a los Estados Unidos, tuvieran la oportunidad de participar en una lotería para poder entrar a los Estados Unidos. Así que el programa se creó específicamente para países que estaban no contados entre los países que recibían muchas visas de residencia a entrar a los Estados Unidos. Cuba estuvo bendecida. ¿Por qué? Porque por décadas los números de cubanos que entraban a los Estados Unidos, cientos de miles, no jugaba para el tema de la residencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el programa de visa restringía a los países que recibían más de 25,000 residencias por trabajo o por peticiones familiares a los Estados Unidos. Cuba, que tenía entradas de más de 100,000 personas, no le afectaba ese número. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los cubanos que entraban a los Estados Unidos en décadas, pie seco, pie mojado, se legalizaban aquí con residencia. Los cientos de cubanos, 20,000 anuales, que entraban con el parol familiar, se legalizaban por el ajuste cubano. Así que los cubanos que entraban por frontera, los cubanos que entraban con el parol humanitario, perdón, lo que se llamaba antes el parol familiar, entraban a los Estados Unidos sin contar hacia las personas que se legalizaban por el Departamento de Estado. Entonces, como no estaban jugando con las visas de residencia o de trabajo del Departamento de Estado, podían participar en la lotería de visa. Algo que si tú lo miras de justo o no injusto para el mundo entero, era injusto. Pero Cuba es el país que más inmigrantes ha tenido de una forma u otra a los Estados Unidos. Si tú lo piensas, mucho más que México, porque la mayoría de los cubanos que entran a los Estados Unidos se pueden legalizar. Casi ningún mexicano que entra a los Estados Unidos se puede legalizar. Así que Cuba tiene un privilegio enorme y jugaba la lotería de visa. ¿De qué ocurre? Que en los últimos 3 años, y el Departamento de Estado lo mira, ¿qué ha ocurrido en los últimos 3 años? Más cubanos han entrado como residentes por peticiones familiares. En la Embajada de Guyana, en la Embajada de La Habana, han tramitado más visas. Yo creo que la persona que ha anunciado los números con consistencia ha sido tú. Y si tú lo miras, el averaje de cubanos entrando con residencia en los últimos 3 años ha sido un averaje de más de 25,000 al año. ¿De qué ocurre? Como tú tienes 25,000 o más personas entrando de un país, Cuba, con residencia, significa que no van a calificar para la lotería de visa que está creada para países que tienen pocas personas entrando como residentes con visa de trabajo. Eso quita a Cuba de ese grupo. Por eso que México nunca ha participado en ese tipo de visa. Por eso que las Filipinas nunca han participado en ese tipo de visa. Porque son países que están súper representados en el número de personas que entran legalmente anualmente como residentes por peticiones de trabajo o de familia. Así que justo o injusto no cuenta. Si tú piensas, si vamos a ser de verdad honestos con el sistema, Cuba estaba jugando con el sistema porque tantos miles de cubanos entraban de una forma irregular, con parol, que no contaban hacia las personas que entraban como residentes. Ese fue un beneficio que Cuba tuvo y que ha tenido por décadas. Bueno, por la eficiencia de la embajada americana, por lo difícil que ha sido entrar ilegal a los Estados Unidos últimamente, pues más residencias están otorgadas en Cuba. La embajada en Cuba está trabajando, primero reabrió en Guyana, después en La Habana, ha permitido la entrada
de miles de cubanos de una forma legal y como residente. Así que desde ese punto, ya Cuba no participa en esa lotería de visa, pero eso no quita que siguen entrando cubanos. Y yo creo que el número de cubanos entre el parol humanitario, reunificación familiar, residencia por las entrevistas en La Habana y por frontera se va a excedir de 250,000 personas. Así que Cuba sigue siendo un país beneficiado en entrar a los Estados Unidos. Yo quiero hacer varias advertencias a partir de lo que tú has dicho, porque es clave. Es decir, por otras vías están entrando el triple de cubanos que anualmente eran seleccionados por la Lotería Visa. Lo más que ha sido seleccionado y que 20 veces más, porque Cuba nunca tuvo más de 3,000 personas seleccionadas. 3,068 creo que es la cifra más alta, que fue el año antes pasado. Pero esa es la posibilidad. En una década han entrado cerca de 12,000 personas beneficiadas con la Lotería de Visa. 12,000 personas es casi lo que entran al mes por la frontera, y los cubanos y reciben posibilidad de pedir asilo en Estados Unidos, son admitidos por las autoridades estadounidenses. Cuba llevaba muchos años, como tú has dicho, entre los 6 países con mayor tasa de migración en Estados Unidos, junto con China, India, México, Filipinas y República Dominicana. Cuba estaba entre los 6 hace muchos años, y las reglas de la Lotería Visa exigen que estos países han tenido durante los últimos 5 años más de 50,000 entradas a Estados Unidos. Cuba lleva muchos años con más de 50,000 entradas, lo que, como tú explicabas, por un tecnicismo, que si pertenecían bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Nacional y no del Departamento de Estado, no se contabilizaban todas, pero era realmente una triquiñuela. Y yo creo que eso también creaba cierta inconformidad con otros países participantes. Por ejemplo, Venezuela fue eliminada en el año 2022 de la Lotería Visa. Hace mucho rato están eliminados Colombia, Haití, Brasil, El Salvador, creo que Ecuador también. Es decir, hay 10 países latinoamericanos. Como las personas de esos países que entran como residentes o con visa de trabajo. Cuba se benefició simplemente por el ajuste cubano, que permitía que cubanos que entraran por visa regularmente por frontera se podían legalizar por el ajuste cubano. Un beneficio que ningún otro país tiene en el mundo entero. Y así se jugó los números y la cabeza, que si te legalizabas por DHS no contaba para la legalización del Departamento de Estado. Y las personas que entraban por Cuba como residentes eran todos los años menos, hasta hace 4 o 5 años, que con la frontera, con los problemas de frontera, y que la embajada volvió a reabrir, han estado entrando muchos más cubanos con la visa como residentes. Creo que es importante, porque también quiero hacer la aclaración en relación, porque ha habido innumerables preguntas, innumerables valoraciones, incluso con gente bien intencionada. Bueno, se ha tratado de politizar el tema de la Lotería Visa. La Lotería Visa no tiene que ver con la administración. Bueno, tiene que ver con la decisión de esta administración, pero el tema de la Lotería Visa no está politizado para perjudicar a Cuba ni... En realidad no es un tema político, porque es un tema de la ley que existe y lo que permite que exista, y es por número. Entonces, la administración esta, ni la previa, ni la próxima, controlan qué países participan en la lotería de visa. Los países que participan en la lotería de visa es número, blanco y negro. ¿Cuántas personas han recibido visas de residencia de trabajo, residencia de familia en cada país? Y en este momento Cuba están los países que más residencia está otorgando por el proceso consular del Departamento de Estado. Ya no califica. Esos números no es un problema ni político ni administrativo. La ley existe. Una vez que llegaste a esos números en el tiempo que tú has dicho, ya no calificas más. Cuba hace tiempo no hubiera calificado simplemente por las entradas por frontera, pero con el mito que no se legalizaban bajo las leyes de migración de visa de familia, lograron continuar por décadas en un programa que en realidad fue un beneficio. Y como tú bien dices, 12,000 cubanos entraron en la última década. Así que no estamos hablando de un número grandísimo, pero sí es algo que le han quitado a los cubanos. No creo que tiene un significado más allá
de algo cosmético, y creo que tenemos que estar contentos que los Estados Unidos todavía tienen el ajuste cubano, y creo que si los números que tú me has dicho, más de 245,000 cubanos van a entrar este año, en este año fiscal que acabó ahora en el lunes. Exactamente, van a entrar más de 200, por ahí anda, por ahí 200 y pico de mil. Sumándole también las visas, que este año, por tercer año consecutivo, se cumplieron ampliamente. Desde el mes de julio están cumplidas las más de 20,000 visas. Una noticia que creo que debió salir en nuestros medios, pero bueno, otra no salió en... tuyo. Pero si tú sumas las 20,000 y pico que entraron como residentes, suma los 8,000, 9,000, 10,000 que entraron con reunificación familiar, suma a los 100,000 que han entrado por el parol humanitario, suma a los 200 que han entrado por frontera, te das cuenta que la cantidad de cubanos que han entrado en el año fiscal 2023-2024 es una cantidad altísima. Claro, claro. Yo creo que eso es importante y que la gente de nosotros tiene que estar agradecida. Es decir, por supuesto, no es una noticia agradable para las miles y miles de personas. Incluso hubo un año que la participación cubana llegó a 800,000 personas desde la isla y de otras partes. Perfecto, es una vía, pero no era una vía asegurada porque era un sorteo, era al azar. Y hay otras vías mucho más seguras para poder emigrar. El parol humanitario también es un sorteo de cierta forma. Pero igual, lo importante es el número de cubanos que han entrado, y en realidad la lotería de visa no era justo que Cuba continuara recibiéndola, contando el número de cubanos que están entrando por tantas vías diferentes. Bueno, eso importante hacer esa aclaración. Importante hacer esa aclaración para que las personas no crean que se está totalmente. Tú creo que sí hiciste una observación en el programa anterior de la semana pasada, y es que, por supuesto, se avecinan tiempos difíciles también para la inmigración y los cubanos no van a estar exentos de ello. Y yo creo que van a cerrarse una serie de compuertas porque es un sistema también del cual se ha abusado tremendamente en estos años y ha habido mucha generosidad en cuanto a beneficios, en cuanto a protección, en cuanto a refugio, en cuanto a ayuda financiera para los cubanos y para otras nacionalidades, pero los cubanos han sido especialmente beneficiados. Y yo creo que también hay un momento de rectificación con ese tipo de cosas. Cuando viene el tema de migración, los cubanos estamos bendecidos. Somos las únicas personas que podemos legalizarnos sin preocuparnos de ser carga pública. Si tú eres carga pública, no te puedes legalizar en los Estados Unidos. Solamente los cubanos, refugiados y personas que han obtenido asilo se pueden legalizar siendo cargas públicas. Las únicas personas que reciben ayuda económica cuando entran a los Estados Unidos son cubanos que entran gracias al congresista Dante Fascell y Claude Pepper, que le dio ayuda a los cubanos que entraban con parol. Pero ahora estados como la Florida, aunque dices con una 220A, te consideran un parol para el estado de la Florida y te dan la ayuda económica que está disponible. Así que los cubanos es el único grupo que en realidad entra ilegal, recibe ayuda económica en los Estados Unidos y tiene un camino para legalizarse. Entonces, tenemos que estar agradecidos de lo que tenemos y no quejarnos porque nos están quitando algo que en realidad no merecemos tener y que en realidad hace décadas no debemos haber tenido. Así que en este momento yo no estoy preocupado por la eliminación de la lotería de visa para los cubanos. Estoy más preocupado por legalizar a los cubanos que tienen 220A. Estoy más preocupado por buscar un arreglo para legalizar a los cubanos que han entrado confianza y preocupado de lo que va a pasar con los cubanos con 220B que corren riesgo de ser deportados. Vamos a concentrarnos por lo que tenemos que resolver de los cubanos que ya están aquí, de cómo ayudarnos a legalizarlo y de que los cubanos que estén tratando de entrar a los Estados Unidos puedan entrar por CBP-1 o por parol humanitario de una forma segura y sin peligro de ser deportados. Bien. Me alegro mucho que hagas esta observación y me alegro mucho que las personas reciban toda la información pertinente para tener elementos de juicio a la hora de evaluar la lotería de visas que, como dijimos al comienzo, está en marcha desde el pasado 2 de octubre para el mundo entero, para las personas de los 5 continentes, y mucha suerte para todos los que participen. Nosotros como cubanos estuvimos desde 1990 involucrados en la participación en la lotería de visas y miles de personas de nuestra nacionalidad pudieron acceder a Estados Unidos gracias a los beneficios de la lotería de visas.
enhorabuena. Paso a otro tema súper candente en estos momentos en la comunidad, en la relación bilateral con Estados Unidos y en las opiniones que están a flor de piel y a flor de calle todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales. Me refiero al tema del asilo, del derecho a asilo, de quién tiene derecho a asilo. Y esto se ha agravado a partir de la confirmación de la entrada de ciertos funcionarios, altos funcionarios, que presuntamente o declaradamente se han acogido al paro humanitario. Estoy hablando de Manuel Menéndez, el primer secretario del partido en Cienfuegos, que entró por el aeropuerto en una silla de ruedas de Miami. Estoy hablando del piloto Luis Raúl González Pardo, que estuvo vinculado supuestamente a la operación de derribo de las avionetas el 24 de febrero de 1996 en el estrecho de la Florida. Estoy hablando recientemente de un funcionario, viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Carlos Santana, que en este momento está liberado en la Florida después de pedir una cita de asilo político por la aplicación CBP One en la frontera de México. Estaba supuestamente en funciones gubernamentales cuando pidió el asilo. Y estoy hablando de otros anónimos, pero que están aquí. Yo tengo por lo menos 4 nombres de personas que sé que fueron altos funcionarios y están viviendo, fueron funcionarios del partido, fueron secretarios, funcionarios del gobierno, tuvieron cargos ministeriales y en los últimos años, no podemos decir que solamente en los últimos 4 años, estoy hablando de 7, 8, 9 años hacia atrás, entraron en Estados Unidos y tienen una situación legal. Yo creo, perdón, desde mi punto de vista, que hay que aclarar a las personas que tienen muchas dudas sobre el derecho de asilo y las diferencias que hay. Tú me corregirás, la explicación es de tu parte, pero yo creo que hay mucha confusión en torno a lo que es el funcionario que deserta o que viene hacia Estados Unidos y con total honestidad, sea policía o aviador, se presenta ante las autoridades y dice: yo soy fulano de tal y quiero pedir asilo político. Y el otro que entra tapadito, esmirriñado, silenciosamente y miente a las autoridades de Estados Unidos. Sobre el derecho a asilo, lo último que quiero aportar antes de darles la palabra es que desde 1959, recordemos a Díaz Lan, más recientemente recordemos otros pilotos que han venido, incluso que participaron en Girón, del lado de las fuerzas castristas, altos funcionarios vinculados tanto a Raúl Castro como a Fidel Castro y a la alta dirección, están en Estados Unidos bajo asilo político. Y eso me parece que hay que hacer la diferenciación y no perder la memoria. Bueno, mira, varias cosas. En realidad, cualquier persona que entra a los Estados Unidos de un tercer país puede pedir asilo político. Y puede ser de Francia, pensar que está discriminado en Francia porque es musulmán. Pero cualquier persona puede pedir asilo en los Estados Unidos que ha entrado o legal o por frontera. Es muy diferente pedir asilo que te otorguen asilo, son 2 pasos grandes. Si hablamos solamente, y vamos a concentrarnos para no dar algo muy largo, los cubanos que han entrado recién. El primer secretario del partido de Cienfuegos entró como residente porque fue reclamado por un hijastro ciudadano americano. Entonces, en la opinión mía, yo creo que ese señor, en la entrevista que tuvo en La Habana, o no dijo la verdad completa, o dijo parte de su verdad, y lo que tengo entendido por fuentes que me han dado información, que al principio no admitió ser del Partido Comunista, después dijo que sí, pero que nunca explicó ni el rango que tuvo, ni el trabajo que tuvo, ni lo que él hizo. Y a lo mejor por la edad lo perdonaron y entró a los Estados Unidos. Y yo le he pedido a las autoridades federales, a los congresistas americanos, cubanoamericanos, y con los congresistas americanos también, porque yo creo que los congresistas demócratas del sur de la Florida también deberían de demandar una investigación. Y me gustaría saber lo que el primer secretario tuvo en su aplicación de residencia, qué dijo en la embajada y cómo fue que entró como residente. Pero no solamente él. Yo quiero saber cómo el hijastro obtuvo su residencia y ciudadanía en los Estados Unidos. Yo quiero saber si él
si fue militante del partido en Cuba, o si pasó en actividades en Cuba, o si tuvo beneficio de su padre, que bajo la ley de inmigración americana lo puede prevenir de tener beneficios aquí. ¿Qué verdad dijo él y qué mentiras dijo? Y yo también pediría que en el caso de él, de su señora y de la esposa de este secretario del Partido Comunista de Cienfuegos, sean también investigados sus aplicaciones de residencia y ciudadanía investigadas, y si no dijeron la verdad, que sean puestos en tribunales federales para quitar a la ciudadanía y ser deportados a los Estados Unidos. Así que en particular, con el secretario de Cienfuegos, yo pediría una investigación completa, no solamente de él, pero de la familia que lo trajo a los Estados Unidos. Ahora, la jueza que está detenida en BTC, ella entró con el parol humanitario. En su entrevista en Tampa se descubrió quién era ella. Y en ese momento, en vez de entrar con el parol, fue detenida y está todavía detenida en BTC peleando un asilo. Ella tiene todo el derecho a pedir el asilo. Y sospecho que en ese juicio, con el juez que ella tiene, el papel que ella tomó para entrar a los Estados Unidos, como entró con el parol humanitario y lo que dijo o no dijo, se va a usar en contra de ella en su juicio de asilo. Pero tiene el derecho de pedir protección. Y si vamos a decir que no califica para asilo por lo que sea, ese juez le puede otorgar a ella protección bajo la Convención contra la Tortura, y aunque no va a ser residente, porque no califica para el ajuste cubano, puede salir con una orden de supervisión, pero con protección de ser devuelta a Cuba. El marido de ella que vino con ella, no sé por dónde anda, pero sospecho que también fue entrevistado y sospecho que si no está en deportación, debería estar en deportación. Así que yo le diría a la prensa que no ha hablado del marido, que averigüe qué le pasó con el marido de ella, con su pareja, qué trabajo tenía en Cuba y a dónde está él ahora. Ahora, el piloto que vino también por el programa humanitario tuvo una entrevista aquí en Miami. Yo no sé lo que él dijo en la entrevista, pero entró con el parol y no fue descubierto como quien era. Es posible que, como había entrado anteriormente con una visa de B1 o B2 por una conferencia sobre el aeropuerto, cuando era el director del aeropuerto de La Habana, puede ser que la entrevista que tuvo pudo demostrar que está retirado, que ya no está en función ya, y a lo mejor de esa forma entró y lo perdonó. No le hicieron una entrevista muy profunda, pero estoy seguro que no le hicieron preguntas de lo que pasó hace 28 años. Y estoy seguro que él no habló de lo que hizo hace 28 años. Yo también demandaría a él en particular que por lo menos fuera detenido por las autoridades federales y lo pongan en una cárcel federal como testigo material de lo que ocurrió en 1994. Si él no fue partícipe directo de lo que ocurrió, fue un testigo material y debería ser detenido y investigado por esa razón y tener que dar evidencia de lo que pasó ese día. Eso es lo que yo pediría para el señor este. Ahora, la fiscal que entró por frontera y este ministro que desertó en frontera, los dos entraron por CBP-1 pidiendo asilo. Y mi información es que los dos, por lo menos en gran parte, se identificaron y pidieron el asilo. Creo que la fiscal sigue detenida y el ministro fue puesto en libertad para pelear su asilo y tiene corte en Orlando en el 2026. Ahora, es importante saber qué es lo que van a poner ellos en su aplicación de asilo político, y es posible que como desertor tenga un camino más fácil para poder obtener asilo y legalizarse aquí si no miente, si no se demuestra que fue un perseguidor. Pero igual, él tiene un derecho a pedir asilo y protección aquí en los Estados Unidos. Y cuando tú hablas de otras personas que han entrado, que fueron viceministros, ministros, generales, coroneles en Cuba, desertaron, entraron a los Estados Unidos como desertores. Yo sospecho que por lo menos que yo he representado de ese grupo, todos fueron entrevistados por el FBI, algunos fueron entrevistados por el FBI, la NSA, que es la Seguridad Nacional, y DHS, y cooperaron en sus investigaciones. Y la razón que se le otorgó asilo, residencia y ciudadanía a muchos de ellos fue que porque desde un principio, por lo menos lo que yo representé, cooperaron completamente con las autoridades. Y fue una cooperación valiosa para los Estados Unidos y algo diferente de entrar escondido con un parol humanitario y presentarse a una embajada americana o presentarse a oficiales americanos y pedir asilo. Dos cosas muy diferentes. Así que yo creo que sí, si tú desde un principio presentas la verdad, y tú has entrevistado a varios de mis clientes que se presentaron y pidieron asilo, que eran coroneles, capitanes, oficiales de inteligencia cubana, que desde un principio dijeron quién eran, cooperaron y ya todos son ciudadanos americanos. Yo creo que es muy importante porque yo creo que esa es una de las grandes
de los grandes beneficios, de los grandes actos de generosidad de la nación americana, la protección que da a las víctimas de persecución, de hostigamiento, de abusos en todas partes del mundo. Y ahí yo creo que, bueno, por supuesto, las personas tienen derecho a arrepentirse. Que se le otorgue el asilo o no forma parte de otro proceso de análisis. La pregunta que también tiene mucha gente. Claro, la fiscal en frontera, este señor que desertó ahora, que entró, está en Tampa, tiene su corte en Orlando. Ellos pidieron asilo, van a tener un juicio de asilo. Ellos tienen el derecho de tener un abogado que los represente. Va a haber un juez y va a haber un fiscal. Así que van a estar en un proceso de corte, a donde las verdades se pueden saber. La jueza que está detenida en BTC, yo sé que Santiago Alpizar, en el caso de ella en particular, Santiago ha buscado el testimonio de personas que ella sancionó y persiguió. Así que una vez más, si personas tienen información sobre personas que están en un proceso de corte y fueron abusadores, yo sé que Santiago Alpizar está tomando ese tipo de información y cooperando con fiscales federales y con fiscales de migración para que lo sepan durante esos juicios. Yo creo que cada caso tiene que ser analizado, porque incluso, y aquí voy a algo, es decir, una cosa es el derecho a asilo y otra cosa son las grietas evidentes de los sistemas de escrutinio y de verificación de las personas que entran. Es decir, pero yo creo que porque haya una grieta, no podemos achacarle al programa y deslegitimarlo. El programa de parol humanitario, más de 600,000 personas han entrado al país. Eso ha ayudado a reunificar decenas de miles de familias. Es un programa que ha sido exitoso, que ha tenido casi 3 millones de personas solicitando su participación y que cuando tú tienes tanta participación y tienes tan pocos empleados, se convierte en un azar. Pero igual las personas han entrado. Que en esa ola de entrantes ha habido maleantes que han entrado del tren de Jaragua, que por frontera lo que sea, de este oficial de Cuba, la jueza, son ejemplos de que se descubren y se pueden llevar a los tribunales. Entonces no se puede descartar un programa que ha sido exitoso, que ha permitido la entrada legal de 600,000 personas como algo malo o achacarle un problema político a un partido en particular. Así que yo no tomo esa posición. Yo tomo la posición que las personas que no merecen entrar en este programa, que se han descubierto, que se han llevado a tribunal y que se han deportado a los Estados Unidos. Me parece muy importante y me parece... Pero vamos a estar claros, esto es un país de leyes y hasta una persona que ha sido perseguidor tiene la oportunidad de presentar un caso de asilo y si puede demostrarlo, por eso existe el CAT, la protección contra la tortura, que a lo mejor una persona que no califique para asilo por sus hechos en el pasado puede todavía calificar para cierta protección. Incluso aquí hay un secuestrador de avión, que es un delito grave, que está protegido bajo el CAT. Así que le estoy poniendo casos a la gente porque creo que todo el mundo tiene el derecho a presentar su caso asilo, que se le otorguen o no es otra cuestión. Yo quiero, me parece importante porque entre las cosas que se han dicho con total desconocimiento de causa y además se ha generado también el motor de la politiquería local, ha sido, voy a decirlo con todas las letras, nuestros queridos congresistas cubanoamericanos que han utilizado esto para fustigar al programa de parol humanitario y echarle la culpa a la administración, cuando aquí han entrado personas, el derecho a asilo es universal para Estados Unidos y aquí han entrado personas en todas las administraciones con asilo político y personas que han sido funcionarios del gobierno y han sido abiertamente, han declarado abiertamente quiénes eran, qué pueden aportar también a la investigación en Estados Unidos, a datos de interés. Así que yo creo que eso es importante aclarárselo también a los queridos congresistas que utilizan también el tema migratorio para hacer campañas políticas y politiquería. Lo estoy diciendo yo a título personal, no te lo atribuyo a ti. Yo quiero decirlo porque he oído cosas horribles que al mismo tiempo repercuten en nuestra comunidad y repercuten también en muchos activistas del exilio cubano que repiten cosas que me parece que están totalmente fuera de lugar. Es el circo en el cual vivimos, que vivimos en una comunidad de pan y circo.
Pero igual, mira, yo no voy a entrar en ataques contra nadie en particular. Yo soy demócrata, yo apoyo a esta administración, creo que han hecho un buen trabajo, pero a la misma vez le aprecio el trabajo de María Elvira en demostrar que la 220A se ha hecho de una forma esquizofrénica Yo y también. la información que ella está buscando debería usarse, y creo que la va a usar correctamente, para demostrar que se debe legalizar y tratar a los 220A todos iguales. También el senador Rubio, que no es exactamente mi compañero de café por las mañanas, yo creo que cuando él dice de una forma honesta que es imposible deportar a 300,000 cubanos, igual que es imposible deportar a 100,000 haitianos, lo que está diciendo es la verdad. Y que hay que buscar otros caminos que no sea solamente deportación, deportación y deportación. Y yo creo que es un error también meter miedo que si el candidato republicano gana, que obviamente yo no lo apoyo, pero si él fuera a ganar, que va a haber deportaciones masivas, porque no puede hacerlo. Es incosteable lo que él ha dicho que va a hacer, no puede costearlo, porque la deportación de 1,000 personas le va a costar más que lo que es el presupuesto anual hoy del DHS. Así que en este momento, ¿cuál es mi recomendación? No tener pánico en la comunidad. Las personas que han entrado por CBP1 no van a ser deportados. Las personas que entraron por programa humanitario, esta administración no te va a dar extensión. Si no te has legalizado como cubano al año del día, si no tienes algún tipo de familia que te ha reclamado, pide asilo o vete del país. Eh, las personas que están con CDP1, con 220A, con cualquier forma de cualquier país que están en un proceso de asilo, no te preocupes. No te pueden eliminar el asilo, no te pueden votar del país sin tú completar tu proceso de asilo. Así que mi recomendación hoy, para los que nos están siguiendo hoy, que una presentación corta en gran parte, porque hoy mi hijo va a jurar como abogado en los Estados Unidos y entra a la firma ahora como un nuevo abogado. Mi recomendación para las personas que nos están siguiendo hoy es no tener miedo, no preocuparse y prepararse para las peleas que vengan en el futuro. Bueno, pues nada, Willy, yo quiero, antes de terminar el programa, hacer un reconocimiento a una persona que ha tenido mucho que ver con la asimilación de cubanos en Estados Unidos y ha sido una persona dedicada también a la lucha por la democracia en Cuba. Es uno de los 3 presidentes o expresidentes que han visitado Cuba en la historia de Cuba como nación independiente. Me estoy refiriendo al presidente James Carter, de quien yo sé que tú eres un admirador fecundo. Es más que yo dono dinero al Carter Center todos los meses y dono dinero al Habitat for Humanity todos los meses. Jimmy Carter, que tiene más de 100 años ahora, es una de las personas, a lo mejor no fue el presidente más competente en su tiempo como presidente, pero como ser humano, es el ser humano más completo que ha estado en la presidencia de los Estados Unidos en siglos. Es de los presidentes americanos uno de los que yo más respeto, no durante el tiempo que fue presidente, pero lo que él ha hecho después que dejó la presidencia. Bueno, yo creo que es importante destacar el centenario de James Carter, el único presidente de Estados Unidos que ha llegado a los 100 años, que además fue la persona que tuvo tolerancia. Primero, dio un paso importante en la apertura de la Oficina de Intereses en La Habana en el año 77, abrió las compuertas para los vuelos de viajes familiares y al mismo tiempo tuvo la osadía de abrir el puerto del Mariel, mediante el cual 125,000 cubanos llegaron a Estados Unidos, y creo que después fue el presidente que fue a hablar al aula magna como ex vicepresidente, como ex presidente, y dio un discurso en favor de la democracia, en favor del proyecto Varela y en favor de los derechos civiles para todos los cubanos. Creo que es una persona honorable y lo que lamento es que muchos compatriotas tengan memoria corta y hayan utilizado también en las redes sociales el nombre de James Carter para tratar de ensuciar una labor que es limpia y enaltecedora de cualquier ser humano. También ahora en Venezuela ha tenido un papel fundamental el Centro Carter, denunciando las violaciones en la reciente elección presidencial y poniendo a la luz del mundo las actas electorales verdaderas. Así que yo, felicitaciones. Ojalá que tenga más años de vida, todos los que pueda tener, y le dé la salud al presidente Carter. Los cubanos debemos siempre estar agradecidos por sus gestos y por su humildad
y por su grandeza. Así es. Bueno. Wilfredo, tenga un buen día, un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bueno, pues nada, a toda la audiencia, ya saben, pueden enviarnos sus correos, sus preguntas a través de esta dirección que está viendo ahí en la parte de abajo. Y bueno, pues agradecidos por la audiencia de ustedes. Seguiremos hablando de estos temas candentes y de estas a veces dudas, a veces incertidumbres que el tema migratorio nos plantea con miles de vericuetos y miles de posibilidades. A todos que tengan excelente fin de semana, buen viernes y nos vemos la próxima semana en otra mesa de inmigración. Café Fuerte, un programa nuevo